Entonces, a continuación vamos a discutir el principio de ordenamiento por probabilidad, de Probability Ranking Principle. Em, Recordemos cuál es el setup para hacer recuperación ordenada. Entonces, dada una colección de documentos, el usuario provee un query y el sistema le retorna una lista de documentos en orden. El orden está determinado por un score de relevancia que se puede calcular de diferentes formas. Eh, el mecanismo que vimos hasta este momento pues es utilizando el Vector Space Model, donde se calcula una medida de similitud entre el query y cada uno de los documentos. Aquí vamos a ver una forma alternativa utilizando el principio de ordenamiento por probabilidad. Entonces, primero tenemos una variable aleatoria que vamos a llamar R sub dq. Es una variable binaria que toma entonces dos valores, 1 o 0. Y que me indica cuando su valor es igual a 1, que el documento D es relevante con respecto al query Q. Y tomo un valor de 0 en otro caso. Entonces, la idea principal del ordenamiento probabilístico es calcular la probabilidad eh, condicional, la que aparece aquí, de el de esta variable, eh, de que esta variable sea 1, dado el documento y el query, es decir, la probabilidad de que efectivamente el documento sea relevante para el query. Aquí se está asumiendo que la relevancia de cada uno de los documentos en la colección es independiente de la relevancia de otros documentos. Muy bien. Entonces, fundamentalmente, el principio lo que nos dice, el principio de ordenamiento por probabilidad, lo que nos dice es que si los documentos se ordenan de manera decreciente con respecto a la probabilidad de relevancia, entonces fundamentalmente el desempeño del sistema es óptimo. Este principio fue enunciado por von Gisbergen en los 70s. Y esta cita que aparece aquí en la parte de abajo es efectivamente una cita pues del documento en el cual él enunció este principio. Entonces, leámoslo. Si el sistema de recuperación de información o la respuesta del sistema de recuperación de información a cada query es un ordenamiento de los documentos en orden de probabilidad de creciente relevancia al query, donde las probabilidades se estiman tan precisamente como sea posible, con base en cualquier datos que estén disponibles para el sistema para este propósito, la efectividad global del sistema para el usuario va a ser la mejor que se puede obtener con base en estos datos que están disponibles, ¿ok? Entonces, efectivamente esto es algo que se puede probar. Estos conceptos se pueden definir de manera precisa, formal, y hay una prueba. Intuitivamente, pues básicamente lo que nosotros estamos haciendo es al ordenar con respecto a un valor de creciente probabilidad, es incrementando el valor esperado del número de documentos relevantes que le vamos a entregar al usuario. Bueno, muy bien. Eh, Hay diferentes formas de abordar o de implementar este principio. El problema fundamental está en estimar esta probabilidad.
la probabilidad de relevancia, esta probabilidad que aparece aquí. Hay diferentes formas de estimar esta probabilidad y una de las formas más sencillas es el modelo llamado modelo de independencia eh, binaria. El modelo de independencia binaria fundamentalmente lo que asume pues es que la presencia de términos en un documento pues se representa con una variable binaria, es decir, el documento está o no está, muy similar a lo que hacíamos en el esquema de representación o de recuperación booleana. Entonces, un documento D se representa por un vector eh, X flecha, X1 a XM, donde cada XY o cada XT indica si el término T aparece o no en el documento. XT igual a 1 está, XT igual a 0 el término no está. Obviamente, documentos diferentes, con diferente orden de los términos, con diferentes frecuencias de esos términos, pueden tener la misma representación. Aquí la palabra independencia en el nombre del modelo se refiere al hecho de que suponemos que la presencia o ausencia de un término no tiene que ver con la presencia o ausencia de otro término, es decir, que hay una independencia. Y esto pues obviamente en general no se cumple. Esto es análogo a la suposición naive, a la suposición ingenua del modelo naive Bayes de clasificación. Entonces, la representación, por ejemplo, de un documento, recuerden el ejemplo de las obras de Shakespeare, por ejemplo, Hamlet, entonces estaría representado por este vector binario indicando la presencia o ausencia de los diferentes términos. Muy bien. Entonces, efectivamente, para que podamos hacer un modelamiento probabilístico, entonces tenemos que determinar eh, cómo la presencia o ausencia de los términos en un documento va a contribuir a la medida de relevancia. Entonces, esto lo logramos a partir de, primero, ciertas medidas, por ejemplo, como la frecuencia de términos, la frecuencia de documentos, la longitud de los documentos, que eventualmente pueden afectar o el juicio del sistema acerca de la relevancia de un documento, y estas estadísticas se deben combinar de una manera apropiada para calcular la probabilidad de relevancia de un documento con respecto a un query. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver justo ahora de manera precisa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar la probabilidad de relevancia como si fuera una probabilidad posterior eh, utilizando la regla de Bayes. Entonces, en este caso, la probabilidad de que dado un documento y un query representados por sus respectivos vectores binarios, que el documento sea relevante al query, esto es igual a la probabilidad de el documento dado que el documento es relevante y el query por la probabilidad de relevancia a priori, sin interesar el documento particular, sobre la probabilidad del documento dado el query. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es aplicando la regla de Bayes obviamente pues esto lo podemos hacer para la probabilidad de que el documento sea relevante o la probabilidad de que el documento no sea relevante. ¿Ok?
Entonces, la idea pues es utilizar ciertas estadísticas de la colección, ciertas medidas de la colección para estimar estas probabilidades. Ok, la probabilidad a priori pues es la probabilidad de que un documento cualquiera sea relevante dado el query. Esto se podría estimar si nosotros conociéramos, por ejemplo, el número de documentos relevantes, el porcentaje de documentos relevantes en la colección, para un query dado o en general. Entonces, esto se podría estimar si conociéramos esa información de relevancia. Obviamente, pues si conocemos el porcentaje de documentos relevantes, pues también sabemos cuál es el porcentaje de documentos no relevantes. Pero una cosa muy importante acá es que de una u otra forma necesitamos información sobre la relevancia de algunos o todos los documentos para poder estimar estos valores. Eso en general no se tiene, pero más adelante vamos a ver cómo se subsana esta carencia de información. Bueno, entonces una cosa importante es que al final si nosotros logramos calcular esta cantidad, la probabilidad de relevancia, pues entonces los resultados eh, de nuestra búsqueda pues es básicamente un ordenamiento de los documentos con respecto a la probabilidad de relevancia, del más relevante al menos relevante, o con el del más probable al menos probable, que dé más probabilidad de relevancia al menos probable. ¿Ok? Eh, Esto es equivalente a hacer un ordenamiento utilizando los odds. Recuerden que los odds en general es la probabilidad del evento dividido por la probabilidad del complemento del evento, de la negación del evento. En este caso particular, los odds aquí serían la probabilidad de que el documento sea relevante dividido por la probabilidad de que el documento no sea relevante. Una cosa importante es que ordenar de acuerdo a los odds es equivalente a ordenar de acuerdo a las probabilidades. Sin embargo, aquí vamos a utilizar los odds porque ya van a ver que tienen tiene unas características que simplifican la tarea. Eh, por ejemplo, si nosotros expresamos eh, esta probabilidad, que es la probabilidad posterior de relevancia, en términos de su expresión con la regla de Bayes, entonces lo que obtenemos es esto. Y si se dan cuenta, pues el primer efecto beneficioso de utilizar odds, pues es el hecho de que este término con este término se cancelan. Entonces, esto hace que efectivamente no tengamos que estimar esta probabilidad. Entonces, reorganizando términos, pues esto es lo que obtenemos. Los odds es igual a la probabilidad de relevancia a priori por la probabilidad de tener un cierto documento dado el query y dado que es relevante, sobre la probabilidad de no relevancia por la probabilidad de el documento dado el query dado que no es relevante. ¿Ok? Otra cosa importante, otra simplificación importante que produce esta formulación es que este término que está acá, este término que se encuentra aquí, no es dependiente del documento. Si se dan cuenta, este término solamente depende del query. Entonces, para un query dado, y si queremos ordenar todos los documentos de acuerdo a la relevancia con respecto al query, pues este término va a ser igual para todos los documentos. Entonces, este término se puede ignorar. Muy bien. Entonces, aquí nuestro problema es efectivamente estimar esta cantidad que aparece acá, esta cantidad que aparece en la parte derecha de la expresión, esta cantidad que aparece acá. Este va a ser nuestro principal problema. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Aquí es donde efectivamente aparece la noción de independencia.
Entonces, efectivamente aquí lo que vamos a suponer es que la probabilidad de que un cierto término aparezca en un documento relevante es independiente de la probabilidad de que otro término o los otros términos aparezcan. Entonces, esto nos permite, esta suposición nos permite expresar esta probabilidad de esta forma. Esto es igual a la productoria a través de todos los términos de la probabilidad de que este término aparezca en un documento relevante sobre la probabilidad de que este término aparezca en un documento no relevante. Por lo tanto, los odds de relevancia pues van a ser expresados de esta forma, donde O de RQ, esta expresión que aparece aquí, es exactamente eh, la expresión que aparecía en esta parte y que dijimos que podíamos simplemente ignorarla porque va a ser la misma para todos los documentos, ¿ok? Entonces, efectivamente, pues con esta suposición de independencia, pues podemos expresar los odds de esta forma. Bueno, muy bien. Obviamente, pues acá hay unas suposiciones que son fuertes y entonces no en todos los casos se cumple. Hay dos suposiciones importantes. Entonces, por un lado, que la presencia de un término en un documento relevante es independiente de la presencia o ausencia de otros términos en un documento relevante. Y no es difícil pensar en un ejemplo en el cual efectivamente hay esta dependencia entre la presencia o ausencia de términos. Si un documento trata un cierto tema y entonces hay ciertos términos que están asociados a ese tema. Por ejemplo, si el documento es sobre computadores, entonces vamos a tener términos que van a aparecer efectivamente de manera más frecuente. Entonces, todos los términos que estén asociados con computadores, CPU, pantalla, teclado, de una u otra forma va a tener una coocurrencia más grande que con otros términos que no estén asociados con este tema. Entonces, efectivamente, esa independencia no se da en general. Sin embargo, esta suposición, aunque fuerte, de todas maneras nos permite simplificar y a pesar de esta fuerte suposición, pues también se pueden obtener pues, buenos resultados. Lo mismo que pasa con un modelo de clasificación bayesiana. Igualmente también el principio eh, de ordenamiento por probabilidad también está asumiendo una independencia de los diferentes documentos, lo cual en general no se cumple. Bueno, vamos a hacer algunas simplificaciones adicionales que nos permitan efectivamente calcular esta función de los odds de que un documento sea relevante con respecto a un query. Entonces la primera parte es separar la productoria, que inicialmente es sobre todos los términos, eh, para tener en cuenta aparte los términos que aparecen en el documento y aparte los términos que no aparecen en el documento. Entonces esto nos genera estas dos eh, productorias. Además vamos a definir un par de variables que son la probabilidad de que un término aparezca en un documento relevante, que es P sub t, y la probabilidad de que un término aparezca en un documento no relevante, que es U sub t. Con esto podemos construir una tabla de contingencia en donde en las filas tenemos el hecho de que un término aparezca o no aparezca y en las columnas tenemos el hecho de que el documento sea relevante o no relevante. Entonces, efectivamente P sub t estaría acá en esta posición superior izquierda, que nos indica que es efectivamente la probabilidad de que el documento sea relevante eh, y el término esté presente. U de t pues nos aparece acá en la posición superior derecha y es efectivamente la probabilidad
de que un término T aparezca en un documento no relevante, y los complementos pues que se refieren a el hecho de que el término esté ausente. Entonces 1 menos PT y 1 menos UT. Ok, utilizando esta notación podemos escribir la ecuación anterior, esta que aparece acá, la podemos escribir de esta forma. Entonces, una cosa importante es que vamos a hacer una suposición que nos va a simplificar. En la anterior expresión estamos sumando sobre todos los términos posibles del vocabulario, y aquí vamos a suponer que efectivamente los términos que no ocurren en el query tienen la misma probabilidad de ocurrir en documentos relevantes y no relevantes. ¿Eso qué implica? En la ecuación pasada, si la probabilidad de un término de ocurrir en un documento relevante o no relevante es la misma, entonces esta probabilidad es igual a esta, eso se convierte en 1, esta probabilidad es igual a esta, eso se convierte en 1. Eso significa que aquellos términos que no aparecen en el query, efectivamente los vamos a ignorar. Esto nos genera la siguiente ecuación. Entonces fíjense que ahora efectivamente tenemos dos productorias, eh, pero en todos los casos vamos a tener que estamos simplemente teniendo en cuenta los términos que aparecen en el query. Entonces Qt es igual a 1, Qt es igual a 1. En la primera productoria tenemos en cuenta los términos que aparecen en el documento, y en la segunda productoria los términos que no aparecen en el documento. Entonces, por lo tanto, utilizando igualmente las variables que habíamos definido anteriormente, entonces pues tenemos efectivamente la misma expresión en términos de estas variables. Entonces, una productoria para los términos que aparecen tanto en el documento como en el query, que sería PT sobre UT. Entonces recuerden la probabilidad de que el término aparezca en un documento relevante, la probabilidad de que el término aparezca en un documento no relevante, por la productoria de los términos que no aparecen en el documento, pero sí aparecen en el query. Y esto es 1 menos pt, que es la probabilidad de que el término no aparezca en un documento relevante, y la probabilidad 1 menos ut, la probabilidad de que el término no aparezca en un documento no relevante. ¿Ok? Entonces, efectivamente, esto podemos reescribirlo de la siguiente forma. Aquí lo que queremos es lo siguiente. Esta expresión que aparece acá es exactamente la misma expresión que aparece acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí hicimos una reorganización de términos. Esta productoria era sobre términos que aparecen en el query, pero no aparecen en el documento. En este caso, en este que tenemos acá, esta productoria es exclusivamente sobre términos que aparecen en el query, independiente de que aparezcan o no aparezcan en el documento. Entonces ampliamos esto, es decir, esto ya, este producto es tanto para términos que aparecen y no aparecen en el query, y por lo tanto, entonces lo que hacemos es estos términos adicionales que pusimos acá, los también tenemos en cuenta acá para que unos se cancelen con los otros. Entonces el efecto neto es que este producto que tenemos acá es sobre términos que aparecen tanto en el query como en el documento, y este producto que tenemos acá es sobre términos que aparecen en el query. ¿Ok? Entonces, importante tener en cuenta que puesto que esto no, este término que está acá, esta expresión que está acá, no utiliza esta expresión que aparece acá, no utiliza términos del documento, entonces esta expresión efectivamente no depende del documento particular, y la única expresión que tenemos que calcular, que es la que efectivamente depende del documento, es esta expresión que tenemos acá. ¿Ok?
Permítame, la marcamos, esta expresión que tenemos acá. Entonces esta es la única que tenemos que estimar, puesto que la otra expresión no depende del documento como tal. Entonces, con esto vamos a definir una nueva cantidad que vamos a llamar Retrieval Status Value, que es el valor del estado de recuperación, que efectivamente es un score con el cual se van a ordenar los resultados y se define como el logaritmo de esta cantidad que aparece aquí marcada. ¿Ok? Recuerden que el logaritmo es una función monótonamente creciente, por lo tanto ordenar con respecto a esta cantidad es igual a ordenar con respecto a esta cantidad. Sin embargo, el logaritmo tiene unas propiedades interesantes. Aplicando propiedades de logaritmos, entonces esta productoria se convierte en sumatoria, entonces efectivamente lo que tenemos es que esta cantidad, la RSB, es igual a la sumatoria sobre los términos que aparecen tanto en el query como en el documento del logaritmo de esta probabilidad dividido por esta otra, o bueno, esto es de este producto de probabilidades sobre este producto de probabilidades. Muy bien. Bueno, entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que efectivamente lo que estamos haciendo es calculando los log-odds de dos situaciones. Una de recuerden que PT es la probabilidad de que un término aparezca en un documento relevante y 1 menos PT es la probabilidad de que no aparezca. Entonces estos son los log-odds de los términos que aparecen en documentos relevantes. ¿Ok? Y esto es de la misma forma, es el log-odds de los términos que aparecen en documentos no relevantes. Entonces, fundamentalmente esta cantidad CT, que es esta cantidad que nos aparece en esta sumatoria, CT es igual a la diferencia entre los log-odds de la de que un término aparezca en un documento relevante y de que un término aparezca en un documento no relevante. Si efectivamente este término que aparece acá es igual a esta cantidad que aparece acá, entonces CT va a ser igual a 0. Entonces eso indica que efectivamente tenemos que ese término, la probabilidad de que aparezca en uno relevante o no relevante es la misma. Si es positivo, entonces tiene mayor probabilidad, posibilidades de aparecer en un documento relevante, y si es negativa, tiene mayor probabilidad de aparecer en un documento no relevante. ¿Ok? Entonces, efectivamente este término nos está funcionando, este CT nos está funcionando como el peso que le estamos dando al término particular. Entonces, si nosotros vemos el, el RSB, pues es una suma sobre todos los términos que aparecen tanto en el query como en el documento de estos pesos, y desde el punto de vista operacional, pues tanto lo que sucede en el Vector Space Model, recuerden que también es una sumatoria, la similitud coseno, pues efectivamente lo podemos ver como una sumatoria, eh, es efectivamente pues lo mismo que estamos haciendo en el Binary Independence Model. ¿Ok? La diferencia pues es efectivamente la forma como se calculan estos pesos. ¿Ok? Pero lo importante es que ambos se pueden calcular utilizando el mismo tipo de estructuras que se utilizan para calcular. Tanto el Vector Space Model se pueden utilizar para calcular el Binary Independence Model. Estas cantidades que tenemos acá pues se pueden estimar a partir de los datos dentro de una colección. Entonces, efectivamente, si en esta tabla de contingencia, entonces podemos calcular, por ejemplo, en una colección el número de documentos relevantes, el número total de documentos que contienen un término, el número total de documentos que es n, y así sucesivamente. Entonces, el número total de documentos relevantes es S mayúscula, el número de documentos relevantes que contienen el término es S minúscula, y así sucesivamente. Todos estos son
cálculos que podemos hacer sobre una colección o sobre un conjunto de datos. El detalle importante es que efectivamente necesitamos saber qué documentos son relevantes o no relevantes y esto no necesariamente se tiene. Entonces aquí tenemos que hacer suposiciones adicionales cuando efectivamente esta información no se tiene. En algún contexto, por ejemplo, en relevance feedback, efectivamente sí podemos tener esta información, pero no en todos los casos. Entonces, hay varias cosas que se hacen. Por un lado, cuando nosotros hacemos estas estimaciones basadas en conteos, es factible que nos aparezcan ceros y el problema con los ceros es que esto implica pues que hay una probabilidad de cero y esta probabilidad de cero se propaga. Entonces, pero el hecho de que efectivamente un término no aparezca o no aparezca un documento que contenga un cierto término, un documento relevante que contenga un cierto término, eso no quiere decir que efectivamente esa probabilidad de que el término aparezca en un documento relevante sea cero, simplemente quiere decir que nuestra muestra, nuestra colección, pues es limitada. Entonces, para evitar esos ceros, lo que se hace es sumar una cantidad constante a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, yo puedo sumar 0.5, si yo sumo 0.5 acá, 0.5 acá, 0.5 acá, 0.5 acá, esto es equivalente a sumar 2 a esta cantidad total, sumar 1 a esto, sumar 1 a este, 1 a este y 1 a este. Eso hace pues que cada una de estas estimaciones PT, UT, CT en ningún caso pues vaya a ser igual a cero. ¿Ok? Bueno, muy bien. Eh, bueno, este es un ejercicio que simplemente voy a omitir, pero básicamente lo que se pide es aplicar efectivamente este esquema de estimación de estas probabilidades y calcular efectivamente el RSB para este query con respecto a estos documentos. Aquí implícitamente pues nosotros sabemos qué documentos son relevantes o no relevantes y por eso se puede llevar a cabo este ejercicio. Sin embargo, en general, cuando no sabemos qué documentos son relevantes o no relevantes, podemos hacer algunas suposiciones. Por ejemplo, podemos asumir que los documentos relevantes son un porcentaje muy pequeño de la colección y podríamos aproximar las estadísticas para los documentos no relevantes por estadísticas para la colección completa. Entonces, la probabilidad de que un término, de la ocurrencia de un término en documentos no relevantes, la podemos simplemente estimar como la probabilidad del el término en general en la colección, donde recuerden que df sub t pues es la frecuencia con la cual aparece el término en toda la colección, es el número de documentos en la cual aparece, dividido sobre n, que es el total de documentos. Entonces, eso implica que efectivamente esta cantidad que tenemos acá, 1 menos ut dividido por ut, reemplazando por esta estimación, pues entonces nos daría esta cantidad, la cual es aproximadamente igual a esta cantidad que tenemos acá. Recuerden que n pues es el tamaño de la colección y esta es una frecuencia que va entre 0 y 1. Entonces esto es aproximadamente igual a el logaritmo de n sobre la frecuencia del término en la colección. Esta cantidad ya la habíamos visto y tal vez si ustedes tratan de hacer memoria, efectivamente van a recordar que esto es el IDF, la frecuencia inversa de documento. Entonces es muy interesante que efectivamente nosotros llegamos a esta cantidad, pero desde un razonamiento que es de tipo fundamentalmente probabilístico. ¿Ok? Entonces, efectivamente desde este punto de vista, eh, eh, la, eh, eh, el peso que se utilizaría para términos que no aparecen, pues es la frecuencia inversa de documentos. ¿Ok? Bueno, entonces esto pues también se puede utilizar, como lo habíamos mencionado anteriormente, en un esquema de relevance feedback en el cual el usuario iterativamente puede juzgar la relevancia o no de ciertos resultados que le da el sistema. Sin embargo,
si nosotros no tenemos disponibles estos eh, juicios de relevancia dados por el usuario, entonces ahí pues efectivamente tenemos que hacer otras suposiciones. Entonces, por ejemplo, podemos asumir que PT, que la probabilidad de que un término aparezca en un documento relevante, es constante sobre todos los términos XT. En ese caso, por ejemplo, podríamos asumir que PT es igual a 0.5. Asumir que PT es igual a 0.5 implica que efectivamente esta cantidad que aparece acá, permítame, me devuelvo un poco, PT sobre 1 menos PT, entonces se convierte en una constante, en 1, y esto pues efectivamente se vuelve en 0. Entonces el peso va a depender exclusivamente de UT. Y recuerden que si hacíamos la otra suposición, pues este peso va a ser equivalente a el log, a la frecuencia inversa de documento. Entonces, por lo tanto, en este caso, básicamente lo que vamos a tener pues es un esquema que es en el cual solamente estamos teniendo en cuenta la frecuencia inversa de documento. Entonces, esto es un estimado que es una estimación que es bastante débil, pero no de todas maneras no va totalmente en contra de el, el, eh, de la expectativa que tenemos de que los queries pueden aparecer en muchos, pero no en todos los documentos relevantes. Entonces, efectivamente, aquí pues entonces lo que tendríamos, es decir, combinado esto con la estimación de UT, pues básicamente lo que tendríamos sería un esquema en el cual los documentos se retornan básicamente por un pesado de la frecuencia inversa de los documentos, eh, de la frecuencia inversa de documentos de los términos que aparecen en el query. ¿Ok? Esto puede funcionar bastante bien para documentos pequeños, pero para documentos un poco más grandes, pues no necesariamente funciona bien, y esto es lo que vamos a ver en la siguiente parte, donde discutimos un esquema que tiene en cuenta la longitud de los documentos y que es el BM25, donde todo esto funciona eh, eh, mucho mejor y es de hecho pues el estado del arte actual.